Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué horas me estés escuchando por cualquiera de las plataformas, ya sea por Spotify o ya sea por YouTube. Tú seas bienvenido a tu podcast llamado Fisio Gardel. Y siempre tenemos invitados especiales, pero hoy sí siento que traigo una alfombra roja, pero impresionante. Estoy súper contento, estoy súper feliz porque tengo a uno de mis profesores que la verdad fue de los que más duro me dio, pero también de los que con los que más aprendí, de los que también me enseñó parte de esta profesión y del carácter que uno se necesita para esta parte. Cuando ustedes, el maestro Alexandro Santamaría Damián, un aplausote. Qué bárbaro, qué gusto, qué buen recibimiento. Muchísimas gracias, Israel. Un gusto No, estar aquí con ustedes. No, yo encantado de la vida porque la verdad sí, para mí es un orgullo tenerlo haberlo tenido como maestro de universidad, que me dio algunas clases, he seguido su recorrido a partir de la universidad y la verdad se siente súper padre que gente que uno conoce o que fue su maestro, que fue su enseñanza, ver cómo avanza y sigue reconociendo, que luego escucho, va a venir el maestro Santamarina Damián a dar pláticas que está dando aquí, acá, y yo lo conozco, hasta me siento así como un Foyvans, así de esos, yo lo conozco, yo sé quién es. Entonces, súper orgulloso y súper agradecido, sobre todo porque sé que es una persona que tiene muchos compromisos y que se da este tiempo para tener esta plática y compartirla con todos nosotros. Muchas gracias. ¿De qué? A ustedes, aquí estamos, con mucho gusto también. Bueno, el tema del día de hoy va a ser hablar sobre terapia respiratoria, pero antes de empezar directamente con el tema, me gustaría un poquito dar perspectiva de quién es el maestro Alexandro. De dónde viene, en dónde estudió, qué ha estudiado, en dónde ha estado, todo su recorrido hasta el día de hoy. No sé si nos pueda poner en contexto, maestro. Claro que sí, Israel, muchísimas gracias. Sí, mira, pues yo soy fisioterapeuta de la vieja escuela. Y digo de la vieja escuela porque egresé hace ya 20 años. Yo terminé la carrera en el año del 2000 y me titulé en el 2001. Entonces ya tiene bastante tiempo. Yo egresé de la escuela del Hospital Infantil Federico Gómez. Sí. De ahí fue de donde egresé. Ustedes de los pioneros, ¿verdad? Pues cuando yo podemos decir. Ajá, porque cuando yo estudiaba solamente ofertaba la carrera en esas escuelas. El DIF, el Hospital ABC y el Hospital Infantil. Eran las tres únicas escuelas a nivel de licenciatura que ofertaban la carrera. Entonces, sí, yo me acuerdo que en aquellas épocas, pues las generaciones eran muy cortas. En DIF, no sé en el ABC, pero en DIF y en el Hospital Infantil eran generaciones anuales, en donde entraban alrededor de 20 personas y salía menos de la mitad. Por ejemplo, en mi generación entramos 22 y en nosotros 9. A lo largo se juntaron 2 que estuvieron también de un año previo, pero originales salimos 9. 9. Sí, eran, imagínate, 9 fisioterapeutas que egresaban en un año en una de las 3 escuelas que ofertaban la licenciatura en fisioterapia o terapia física en ese entonces. Entonces, pues de los pocos fisioterapeutas, y ya no quiero hacer cuentas antes, ¿no? Yo pienso en un 1998, 1997, en donde todavía eran mucho menos. Pues creo que alguna vez escuché que creo que la primera vez que se gestionó aquí la carrera fue en 1980, si no tengo mal entendido, por ahí va, aquí en México. Así es, a nivel licenciatura, la carrera se oferta por primera vez en el ABC en 1980 y a partir de ahí se oferta en el año de 1984 en el DIF y años después en el Hospital Infantil. Entonces, pues también en realidad estamos hablando de una juventud, estamos, si no en pañales, por lo menos estamos empezando a caminar
en el ámbito de la fisioterapia en México. Pues sí, lleva como 40 años, o sea, es poco, relativamente joven, o sea, está en pañales, como dice usted. Así es, pero ¿sabes una cosa? Mira, la juventud, la juventud de una profesión, de una licenciatura, y es bueno comentarlo, ¿eh? Ajá, Sí tiene mucho que ver los años, por supuesto, porque con base en los años va madurando una disciplina científica, como lo es la fisioterapia, pero también hay algo que debemos de pensar y es algo también importante de comentarlo. Esto está relacionado con la investigación científica, que a pesar de que llevamos 40 años, en realidad es poco lo que en México hemos realizado desde una perspectiva de conocimiento científico. Es poco, porque mira, en 1988, en Estados Unidos, sale un artículo que habla acerca del diagnóstico en fisioterapia por Shirley Sarman, ajá, 1988. Para el año de 1988 en México ya se ofertaba la licenciatura. ajá. Bueno, año 2021, solamente, solamente hay un artículo publicado por un fisioterapeuta mexicano que habla acerca del diagnóstico en fisioterapia. Imagínate todo ese tiempo que ha pasado y solamente un artículo esté publicado en el cual se esté hablando acerca del diagnóstico en fisioterapia. Y, Entonces, esto es un papel bien interesante, ¿no? Hay y que luego hablarlo. también creo que es un tema muy conocido porque cuando uno trabaja en un hospital, cuando hace interacción con médicos, por ejemplo, ya te mandan el diagnóstico y muchos, la verdad, sí cometemos el error o no de poner fractura como si fuera un diagnóstico terapéutico, ¿no? Y la verdad es un tema que se tendrá que estar estudiando y seguir investigando sobre esa información de realmente cuál es el diagnóstico de un terapeuta. O porque muchos también piensan que el terapeuta no diagnostica. Desde ahí podemos empezar. Todavía se sigue teniendo esas creencias en algunos lugares. Así es, pero es parte de nuestra profesión y pues al final, de una u otra manera, todos los que estamos de este lado, en el sentido de ya egresados, ya que estamos haciendo algo por la fisioterapia, también es parte de nuestra tarea, tratar de ir fomentando este conocimiento que se tiene y que se debe de tener. En este caso, como tú lo mencionaste, el diagnóstico que tiene que realizar el fisioterapeuta, definitivamente. Sí, mire, y qué bueno, no sé si sepa que también tiene por ahí unos estudiantes en el ABC ya trabajando en el hospital. Ahí están algunos de sus estudiantes de la universidad ya ejerciendo como profesionales, para que se sienta todavía más orgulloso de lo que ya está. Y bueno, Mira, padre. estudia en la universidad y de ahí que sigue, por ahí sé que tiene unas ciencias en deporte, una Sí, maestría. mira, así es. Yo terminé la carrera entonces en el 2000. Me titulé en el 2001. Sí, en el 2001. Y después me fui en el 2002, me parece, me fui a España a hacer un par de posgrados. Hice un posgrado, un título, bueno, sí, un posgrado de una especialidad en fisioterapia deportiva. Y luego hice otro posgrado de fisioterapia, traumatología y ortopedia. Allá tuve la oportunidad de estar trabajando en una clínica, estuve en el Club del Atlético de Madrid y al mismo tiempo estuve trabajando. Pero antes, yo aquí en México trabajé un año y este año que trabajé lo hice en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Mi servicio social también lo hice en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y prácticamente justo ahí cuando hice el servicio social, no cuando hice prácticas, pero sí cuando hice el servicio social, fue cuando empecé a conocer más acerca de todo este ámbito relacionado a la fisioterapia respiratoria. A mí me gustaba mucho y me sigue gustando todo el ámbito deportivo. A mí me llamaba mucho la atención cómo recuperar a los pacientes con base en ejercicio, pero cuando empecé a conocer lo de la fisioterapia respiratoria también me llamó mucho la atención.
Y justamente son esos dos rubros en los cuales yo me he desempeñado a lo largo de mi vida profesional, en el ámbito respiratorio y en el ámbito del ejercicio, deporte. Entonces, estuve aquí en México, Servicio Social INER, trabajé un año en el INER, me fui a España a estudiar un par de posgrados, allá trabajé en el ámbito deportivo, estuve en el Atlético de Madrid, estuve en un polideportivo como fisioterapeuta de un equipo de lucha olímpica, regresé a México, estuve allá en España 2 años, al regresar a México volví a regresar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a la par estaba también como fisioterapeuta del equipo de lucha olímpica de la UNAM. Entonces estuve ahí en esos dos ámbitos. Posteriormente me fui a Pachuca, me fui a trabajar al Teletón. Y allá en Pachuca, en el Teletón, estuve en el área de fisioterapia respiratoria. A partir de ahí estuve un tiempo y luego estando en Pachuca hice una maestría en ciencias del deporte. Después de la maestría en ciencias del deporte me metí ya al ámbito académico. Estuve orgullosamente en la Universidad Politécnica de Pachuca. Fue donde nos conocimos. Así es, así es. Estando en la universidad, ya en la famosísima y heroica UPT, comencé a estudiar mi doctorado en ciencias del deporte y también en la Universidad del Fútbol. Ahí fue donde terminé mi doctorado. Pero después de trabajar en la Universidad Politécnica de Pachuca, me fui a trabajar a la ENES, a la universidad, a la UNAM, en el campus de León. A partir de ahí, bueno, después de ahí me fui a trabajar a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui, en el estado de Querétaro, y de ahí me vine para Puebla, que es en donde actualmente radico. Vine a trabajar en el Instituto Profesional de Terapias y Humanidades y posteriormente estoy trabajando en el CEMUCH. Y aquí es en donde continúo. He estado trabajando también en la Universidad del Valle de México a nivel de posgrado, solamente en la UVM dando clases a nivel de posgrado. En CEMUCH me dedico a dar clases a nivel licenciatura y también posgrado. Y pues bueno, y actualmente pues me dedico a estar intento formar a gente en el ámbito del ejercicio y en el ámbito de la fisioterapia respiratoria. Respiratoria, que de ahí vienen los cursos que más adelantito vamos a estar tocando, que está impartiendo por toda la República, me parece, ¿no? Que se anda viajando. Así es, sí, hemos tenido ahí un tiempecillo bastante activos, descansamos, yo creo que nada más durante el viaje, en el traslado de un lugar a otro, para irnos a otro espacio, a otro lugar, y así sucesivamente, pero bien interesante. Qué bueno. ¿Le parece si entramos un poquito en materia? Porque veo que me están mencionando, yo no tenía el conocimiento que su servicio social había hecho en algo de respiratorio, bueno, con el área respiratoria, esa dirección. Yo me estoy enterando en este momento y la verdad me sorprende porque muchos terapeutas o muchas personas también piensan que también la terapia respiratoria nació en el 2020 a partir de la pandemia y estamos viendo que no, que ya tiene ya su tiempo. Más o menos, ¿cómo inicia la terapia respiratoria? No sé si sepa la historia o cómo llega aquí a México, cómo empieza a ejercer. La fisioterapia respiratoria se empieza a hablar desde hace ya época muy antigua. Se hablaba ya de ejercicios respiratorios en la época griega. Ya de aquellos momentos se tocaba esto del ámbito respiratorio. Se mencionaban ejercicios respiratorios, pero ya en una época un tanto actual, digamos un tanto actual, a principios del siglo pasado, en Francia empieza la kinesiterapia respiratoria, con una serie de personajes que empezaron a aplicar ejercicios para pacientes que tenían alteraciones en el sistema respiratorio. Pero es a partir de los años 50 en donde la fisioterapia respiratoria empieza a mencionarse ya en documentos
digámosle, con mayor seriedad, en el sentido de artículos científicos, sin quitarle definitivamente mérito a todo lo que se hizo en el pasado, en la época griega, a principios del siglo pasado también. ¿No? Eso forma, le da una base muy fuerte, muy sólida a lo que se está haciendo actualmente. Pero independientemente de ello, en Francia la kinesioterapia respiratoria empieza a surgir y para el año de 1950 es cuando ya se empieza a tocar o mencionar la fisioterapia respiratoria en artículos, 1950 en pacientes con fibrosis quística. Pero a partir de esa época, 1950, hay un periodo un tanto feo, digo feo porque mm, en la fisioterapia respiratoria se había hablado acerca de situaciones pues no muy agradables. Mira, para el año de 1975, en una revista, la American Journal of Disease Child, 1975, se dijo que la fisioterapia respiratoria estaba prohibida. En Bien. 1985, en otra revista se menciona que la fisioterapia respiratoria no muestra ningún beneficio. Y para el año de 1988 surge el término denominado como fisioterapia respiratoria convencional. La fisioterapia respiratoria convencional surge sobre todo de la escuela americana, en donde se incluyen prácticamente tres intervenciones. Una de estas es el drenaje postural, el otra es las percusiones y la otra es las vibraciones. Y empieza a partir de ahí ya, sobre todo, a llegar esta escuela a México, basada en estas tres intervenciones. Pero también consideremos que a pesar de que llega esta escuela a nuestro país, también hay una serie de elementos como los que te había comentado de la prohibición, de la falta de beneficios. Entonces no es muy conocido o bien no es muy bien vista la fisioterapia respiratoria. No fue bien recibida al principio, ¿no? Como cualquier otra disciplina que luego siempre le ponen algún pero o algún no tiene beneficios y muchas veces hasta le quieren poner como el alto, ¿no? Como hasta aquí llegó, porque de momento no veo nada, en vez de seguir estudiando, investigando y dando oportunidad. Así es, así es. Fíjate, en 1995 se llevó a cabo un metaanálisis en donde se hizo una comparación entre la fisioterapia respiratoria convencional contra la no aplicación de la fisioterapia respiratoria convencional y se encontró que era lo mismo. Es decir, aplicarle a los pacientes fisioterapia respiratoria convencional daba igual que si no se aplicaba. Eso fue lo que se comentó en 1995 en un metaanálisis, pero la historia no termina ahí. Por allá del año de 1998, en una revista de pediatría, se dijo que nuevamente. Luego, en otra ronda se empezaban a hablar acerca de efectos controversiales, que lo que se escribía respecto a la fisioterapia no era muy confiable, sobre todo porque sus investigaciones no aportaban evidencia en el sentido de que no tenían ningún grupo control, no habían estudios controlados y entonces no era muy recomendable. En una revisión Cochrane en el año del 2003 se dijo que la fisioterapia respiratoria, fíjate, revisión Cochrane, no se recomienda la fisioterapia respiratoria y junto con ello no hay ningún argumento, por lo tanto no hay ningún fundamento científico. Y a partir de ahí, por ejemplo, 2002, 2004, otras revistas empiezan a decir que la fisioterapia respiratoria está asociada con la presencia de fracturas. No hay ningún parámetro desde el punto de vista de la estancia, tanto en el tiempo hospitalario como en los cambios de los parámetros clínicos, y así sucesivamente, sucesivamente. Perdón que aquí le interrumpa tantito, pero por ejemplo, esa asociación con las fracturas iba por las técnicas que se hacían, de ahí venía la teoría o la imaginación. Fíjate, las intervenciones que se hacían para los pacientes con alteraciones respiratorias
prácticamente se basaban en estas tres que mencionábamos hace rato. La percusión, el drenaje postural y la vibración. El drenaje postural ocasiona una serie de efectos secundarios, una serie de efectos adversos, pero las percusiones, dárselas a los niños, dárselos a los adultos mayores, que muchos de estos venían o vienen con osteopenia, con osteoporosis, desacondicionados, desnutridos, pues entonces es un tanto obvio pensar que todas estas intervenciones ocasionan estas situaciones que se mencionan, ¿no? La presencia de fracturas, y de ahí viene esto. Hemos estado en una gran parte de nuestra historia llenos de comentarios nada favorecedores. Sin embargo, hay que comentar algo bien importante. En el año del 2006 surge una persona, es considerado el pionero de la fisioterapia respiratoria a nivel mundial. Surge en el año del 2006 Guy Postux con un artículo en donde él habla acerca de una técnica que propone denominada la expiración lenta prolongada. Esta expiración lenta prolongada, que la propone y que la escribe en un artículo, la muestra en un artículo, fue también un tanto criticada porque él no incluyó un grupo control en su investigación. Y como toda la fisioterapia respiratoria venía cargando una serie de situaciones nada favorecedoras, negativas. Esto es lo mismo, esto es igual. Pero 2006, justo años después, en el año del 2011, vuelve a surgir Guy Postux, pero ya con todo ese aprendizaje, con todas esas críticas que recibió, aprendió. Y entonces publica otro artículo nuevamente hablando acerca de la expiración lenta prolongada. Y prácticamente con el artículo de Guy Postux, con un artículo por ahí que se publicó en el 2009 y otro artículo más que se publicó en el 2013, en el 2009 se hablaba, fíjate, de que el drenaje autógeno, no drenaje postural, drenaje autógeno más técnicas respiratorias activas eran mejores que la fisioterapia respiratoria convencional. Se habla de un artículo, entonces se muestra este beneficio que hay cuando no se aplica la fisioterapia respiratoria convencional y sí se aplican otras técnicas bien dirigidas. Este artículo fue en el 2009, junto con el de Postux en el 2011 y otro más en el 2013, en donde se incluyeron una serie de técnicas de fisioterapia respiratoria para eliminar secreciones en pacientes con bronquiectasias. Justo con estos tres artículos prácticamente, y este último artículo con la característica de ser un ensayo clínico aleatorizado, ya con una investigación de otro nivel. Prácticamente con estos tres artículos en este 2009, 2011 y 2013 es cuando empieza a surgir la fisioterapia respiratoria. Y es ya prácticamente cuando se empieza a dejar la fisioterapia respiratoria convencional. Es más, hay documentos, hay artículos de 1994, fíjate, 1994, en el cual se dice que la fisioterapia respiratoria convencional no debe de utilizarse porque hay muchos efectos adversos cuando se aplica la fisioterapia respiratoria convencional. Y aquí un llamado. Año 2001, hay muchos hospitales en donde se sigue aplicando el drenaje postural y las percusiones. Elementos que tienen que ver con la fisioterapia respiratoria convencional. Y esto es bien importante mencionarlo. Esto ya es obsoleto. No se pueden estar aplicando estas técnicas. La única que queda de aquella fisioterapia respiratoria convencional son las vibraciones. Pero las vibraciones se hacen mediante equipos, ni siquiera con las manos, porque la mano tendría que estar vibrando a una intensidad muy elevada y con cierto grado de presión ejercido sobre la parrilla costal para que pudiese llegar estas vibraciones hacia las secreciones y hacia los cilios. Pero es muy difícil. Por eso se recurre al famoso chaleco vibrador o al actual, la banda percutora.
Entonces, eso es la historia, ¿no? Parte de la historia que viene desde hace muchísimos años, en donde nuestro país, 2021, desafortunadamente, todavía seguimos con aquellas prácticas antiguas de la fisioterapia respiratoria convencional. Afortunadamente hay muchos fisioterapeutas que están rompiendo con esto de la fisioterapia respiratoria convencional, haciendo énfasis en que pues este ámbito tiene que ir por otro lado. Fíjate que aquí te rescato varias cosas. Primero, las dificultades para que una cuestión respiratoria o cualquier área logre lo que en la actualidad es. O sea, primero que no es fácil, nunca es fácil el camino. Que hay que investigar, hay que seguirse preparando, hay que cometer errores, hay que seguir avanzando. Ahora, esto también se lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Por qué no hay tanto terapeuta respiratorio en la actualidad? Yo creo que vamos, hay unos terapeutas, algunos médicos o algunas personas que simplemente tomaron un curso patito y se dicen, se dicen terapeutas respiratorios. Yo he visto anuncios que hasta siguen anunciando esas percusiones, vibraciones, todas esas manuales, todo manual, y vemos, nos estás informando que ya es obsoleta esa información. Ya me están dando cosas atrás. ¿Por qué hay poco terapeuta y qué tanta necesidad existe en la actualidad de la terapia respiratoria, en la actualidad, en estos momentos de pandemia? Bien, primero habría que hacer un análisis del número de fisioterapeutas que había hace, hace 5 años. No, no nos vayamos más. Hace 5 años la cantidad de fisioterapeutas en nuestro país es pequeña. Bueno, era pequeña, todavía sigue siendo pequeña, pero no se compara. Ahorita vamos a tocar este punto, ¿no? De la actualidad con respecto a los fisioterapeutas. Pero Y en hace las 5 necesidades, ¿no? años, así es, hace 5 años había pocos fisioterapeutas y ya no hablemos acerca hace 10 años y mucho menos hace 20, ¿no? Entonces eran muy pocos los fisioterapeutas de nuestro país. Si hay pocos fisioterapeutas, entonces, generalmente por cuestión de la Demanda de la necesidad. más que de la demanda, es por la moda. El deporte, por ejemplo, Sí, está en hay auge. mucha gente. Y mucho fisioterapeuta se quiere ir hacia esa área, ¿no? Entonces, área deportiva. Luego, el otro ámbito, el de los niños, que también es muy socorrido. Mucho fisio se va hacia los niños. El ámbito neurológico, mucho niño se va hacia el ámbito neurológico. Pero ¿y qué pasa con todo lo demás? En este caso, ¿qué pasa con, por ejemplo, lo que mencionas en el ámbito respiratorio? Pues muy pocos eran a los que les gustaba, a los que les llamaba la atención esto. Todavía, Pues es que, apenas desde el año pasado, ¿no? sí, porque muchos decían, es que eso ni se necesita, o sea, ni hay pacientes, decían. Así es. Pero, y mira, fíjate, qué bueno que mencionas eso. Mira, eh, definitivamente en la escuela, cuando se llevan a cabo las rotaciones, las prácticas, pues uno va a ciertos lugares y hay pocos en donde donde se lleva a cabo la fisioterapia respiratoria, por lo tanto se conoce poco. Y si no se conoce, pues simplemente uno no se dirige hacia ese ámbito. Pero justo hace año y medio, todo esto que está sucediendo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, con todo esto de la pandemia, el ámbito respiratorio, digamos que se puso de moda. Y junto con el ámbito respiratorio se pusieron de moda muchas profesiones, entre estas la fisioterapia. Así es que los datos que se están arrojando por parte de la pandemia, pues hace que se voltee a ver a estos pacientes, a estos sujetos, a estas personas, para poder hacer algo con ellas. Eso es con respecto a las personas infectadas. Pero ¿qué hay con respecto a las personas con secuelas? Porque estas personas que libran, así es, la enfermedad, tienen una alteración en su calidad de vida
sobre todo por las secuelas que hay que eliminar. Y muchas de estas secuelas pueden ser atendidas por la fisioterapia. Pero eso no incluye, o eso no debería de ser el punto que permite que la fisioterapia respiratoria empiece a surgir. Porque mira, en el año del 2015, solamente en Indonesia, murieron 930,000 niños a causa de neumonía. Solamente en el año del 2015 y en un país, en Indonesia. Si tenemos presente otras patologías respiratorias, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el año del 2019, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica mató cerca de 3 millones de personas. A nivel mundial, en el año del 2020, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se consideró como la tercera causa de muerte. A nivel mundial, en el 2020, tercera causa. En nuestro país, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el año del 2020 para acá, ha estado considerada, incluso desde antes del 2020, ha estado considerada entre la cuarta y la séptima causa de muerte. Entonces, cantidad de personas con alteraciones respiratorias hay muchísimas, pero muchísimas, solamente pensando en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, hay otra patología también que es muy común, pero es poco conocida, es la famosa bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad que da por el virus sincitial respiratorio, sobre todo a los niños menores de 2 años. Esta bronquiolitis, en muchos de los niños de menos de 2 años, va a atacar. Y una gran parte de estos niños que han sido o que van a ser afectados por este virus sincitial respiratorio que ocasiona la bronquiolitis, cuando se complica, les lleva neumonía. Entonces, cantidad de personas que tienen alteraciones respiratorias es enorme, enorme. Y es una gran necesidad, que se puso de moda, perdón por la palabra, moda, por la pandemia. Que sí pasa mucho eso, hasta cuando tomamos un curso, una certificación, tomo el curso de vendaje neuromuscular y a todos mis pacientes vendaje, ¿no? Tomo la de punción seca, la que te imagines, y se vuelve una moda, también maestrías, doctorados, certificaciones también se pueden llegar a volver moda, pero es una realidad porque también yo creo que muchos también están estudiando porque se abrieron plazas, por ejemplo, en instituciones gubernamentales, donde es un poquito más complicado, tal vez más tarde de entrar, pidieron terapeutas respiratorios, se necesitan en la actualidad, ¿vale? Pues vamos a estudiarle y a prepararnos. No lo veo mal, pero sí es una moda, o sea, sí es parte de una tendencia cuando no sabemos o no tenemos el conocimiento que no solo es para COVID en la actualidad. Sino, o sea, hay muchas vertientes a las cuales falta atender. Claro, sí, hay una gran cantidad. Y si pensamos también en todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de la polución, por ejemplo, el smog, todo el contacto que tenemos, así es. En México es un país fumador y fumadores pasivos. Porque fuman adentro de casa, adentro del auto, o sea, y están los pequeños, desde pequeños están teniendo estos problemas y no vemos esas cuestiones. Así es. Mira, hay un material que sale de muchas minas que se llama amianto. El amianto sirve para construir materiales, elementos, ropa, cobijas, muchos que tengan que ver con el aislamiento de la temperatura. El amianto es una sustancia que al entrar en contacto con el aire, pues es fácilmente inhalable, pero es también a su vez altamente productora o eleva considerablemente la probabilidad de tener alguna alteración a nivel pulmonar, como por ejemplo el cáncer. Si hacemos un análisis de todos los materiales que tenemos en casa, por ejemplo, que tienen amianto, nos vamos a sorprender.
Las colchonetas, estas que sirven para taparnos del frío, esos edredones, por ejemplo, las chamarras que sirven para protegernos del frío, en la cocina, estos guantes que sirven para utilizarlos aquí, para tocar los objetos calientes, por ejemplo, el material con el que cubren los pisos de estas, que son como cuadritos, para poner el piso ay, se me fue el ¿El nombre. tapete de bienvenida? Ajá, los que cubren el piso y que están bien bonitos. Eh, estas ¿qué son de Congolium? Los pisos que con los que se cubren las casas, Ajá. son compuestas de amianto también. Entonces, los termos de igual manera están compuestos de amianto. El problema es que si están bien guardaditos en su lugar, no pasa nada. Pero si se rompe un edredón, si se rompe o se rasga una chamarra, si se rompe estos cuadros de que se ponen en el piso, si se rompe un guante de estos con los que se tocan los objetos calientes en la cocina, empieza el amianto a salir y lo inhalamos. Y esto eleva la probabilidad de que las personas le den cáncer. Entonces, estamos envueltos de una serie de elementos que si inhalamos, pues nos hacen daño y van a afectar al sistema respiratorio. Otro elemento también importantísimo, el estar oliendo nuestra ropa cuando le ponemos mucho de Suavitel. así es, huele rico y nos encanta, ¿no? Bueno, Aroma de mamá, hasta dice el comercial. así es. Y lo estamos inhalando y también está dañando. Las personas que están en contacto con todos estos productos de limpieza, las personas que trabajan en la intendencia día a día, durante varias horas al día, y están inhalando todos estos productos de pinol y de limpieza, el cloro, daña el sistema respiratorio. Bueno, en Pachuca están los famosos jales. Hay muchos lugares en el país que están rodeados de minas, muchas Bueno, ahorita, comunidades que están rodeadas de fábricas. Tula. Así Es es, lo que me acordaba ahorita. Tula, está la cementera, al lado está la refinería y también está, creo que luz, ahí la de electricidad, me parece. Por eso me parece que Tula es de las ciudades o los lugares con mayor contaminación y con mayor problemas respiratorios. Yo trabajé en Tula una temporada y no recuerdo haber visto un lugar, un especialista ahí respiratorio, cuando había mucha necesidad, cuando hay mucha necesidad en esa área. así es, muchísima, hay muchísima. Entonces, pues bueno, siempre de lo malo hay que sacar lo bueno, ¿no? Y si esta pandemia vino a destapar algo que estaba ahí, digámosle, oculto, creo que es nuestra oportunidad como profesionales para hacer algo por la sociedad, para hacer algo por nuestros pacientes, para hacer algo por nuestra profesión y de la mano hacer algo para que la fisioterapia respiratoria vaya avanzando, para que aportemos algo de lo que nos compete y de lo que necesitamos aportarle a nuestro mundo, a nuestra gente, a nuestro país. Es ese granito de arena que siempre el área de la salud necesita. Claro, Eh, ¿Le parece si empezamos con algunas preguntas que nos hicieron llegar? Que le voy a ser por sincero, supuesto. no son tantas porque la mayoría son saludos para usted. Ya se los haré llegar a su mensaje, a su WhatsApp o a su correo, porque la verdad mucha gente lo manda a su lado. Salúdame al profesor, mándale saludos, que muchas gracias, excelente profesor. Ya se los haré llegar. Pero las pocas preguntas que llegan a hacer, porque les repito, muchos saludos, pero poca pregunta. Algunas de ellas, la primera es, ¿qué técnicas son las más utilizadas en terapia respiratoria? Muy bien, pues bueno, al hablar de técnicas de fisioterapia respiratoria, pues primero mencionar que tenemos que olvidar a estas provenientes de la fisioterapia respiratoria convencional. Hay que olvidar estas, ¿vale? Pero teniendo presente a la fisioterapia respiratoria convencional, solamente tenemos que rescatar a la vibración. Es la única que tenemos que rescatar. Partiendo de aquí, déjame hacer una pequeña división.
en donde las técnicas se pueden dividir en manuales, instrumentales y de enseñanza. Vamos a empezar con las manuales. ¿Va? Si hablamos de las técnicas de fisioterapia respiratoria manuales, dividiéndolas en dos, en técnicas expiratorias y técnicas inspiratorias. Cuando hablamos de las técnicas expiratorias, estas se pueden dividir en lentas y forzadas, y de igual manera se pueden dividir en lentas y forzadas las técnicas inspiratorias. Ya llevamos dos entonces, técnicas expiratorias y técnicas inspiratorias. Las técnicas expiratorias se dividen en lentas y forzadas, y las técnicas inspiratorias nuevamente también en lentas y forzadas. Nada más que de las técnicas expiratorias lentas podemos mencionar a tres: la expiración lenta prolongada, el drenaje autógeno y la expiración lenta total con glotis abierta. Y dentro de las técnicas expiratorias forzadas encontramos también a tres. Una de ellas es la técnica de expiración forzada propiamente dicha, la tos dirigida y la tos provocada. Estas son las técnicas expiratorias. Y dentro de las técnicas inspiratorias mencionamos también a las lentas y forzadas. Y dentro de las inspiratorias lentas, espero no revolver, ¿eh? Espero No. no revolver. Ahí vamos haciendo un mapa conceptual mientras va hablando. Porque nos está haciendo la tarea, en realidad nos está haciendo la tarea. Están las técnicas inspiratorias lentas, y dentro de las técnicas inspiratorias lentas encontramos a los ejercicios de débito inspiratorio controlado. Y dentro de las inspiratorias forzadas encontramos a la famosa ducha nasal y al drenaje retrógrado rinofaríngeo. Todas estas técnicas, entonces, rápidamente se las voy a mencionar: expiración lenta prolongada, drenaje autógeno y la expiración lenta total con glotis abierta, más técnica de expiración forzada, tos dirigida, tos provocada, más ejercicios de débito inspiratorio controlado, más el drenaje retrógrado rinofaríngeo y ducha nasal. Son 9 técnicas que utilizamos aquí desde una perspectiva manual. Pero también hay que considerar las técnicas instrumentales, en donde podemos hacer mención de la famosa vibración torácica, que ya lo habíamos dicho. La vibración torácica se utiliza gracias o se lleva a cabo mediante el uso del famoso chaleco vibrador o bien la denominada banda percutora. Junto con ello también se puede utilizar la hiperinsuflación manual. La hiperinsuflación manual se lleva a cabo gracias al uso del hiperinsuflador manual, llamado también como balón autoinflable, se le conoce también como bolsa resucitadora, e incluso de manera comercial se le conoce como ambú. En este se lleva a cabo la hiperinsuflación manual. Se utiliza también la insuflación y la exuflación mecánica, la cual se utiliza o la cual se realiza mediante un equipo denominado máquina de tos o máquina de insuflación-exuflación. Junto con ello también hay otra técnica instrumental que se llama la espirometría incentiva, en donde se utiliza el espirómetro incentivo. Se puede utilizar de igual manera, instrumentalmente hablando, los equipos de threshold o bien denominados como entrenadores de músculos respiratorios, los famosos IMT, PEP, para entrenar a los músculos tanto inspiratorios como expiratorios. Y hay otros dos también que son un tanto conocidos, que es el famoso acapela y el famoso Luther. Estos son los equipos que se llevan a cabo mediante la fisioterapia respiratoria instrumental. Y mencionamos también a los equipos, bueno, a la intervención de fisioterapia mediante técnicas de enseñanza, en donde se realiza o se lleva a cabo la respiración glosofaríngea. Se le pide a los pacientes, se les enseña a los pacientes a respirar utilizando sus músculos de la deglución, para que ellos puedan estar introduciendo aire ya en esos momentos en los cuales los músculos respiratorios por diferentes condiciones dejan de funcionar. Muy común en los pacientes neuromusculares.
Y además está la otra técnica, la de la respiración con labios fruncidos. Fíjese, qué interesante. Y ojalá que la gente, los estudiantes o ya los egresados que estén viendo este podcast, nos interesemos por el estudio también y seguir preparando sobre la respiración, porque yo he visto, no sé si estoy mal o no, pero muchas veces nosotros sabemos respirar bien. Lo que movemos es el abdomen, no la caja torácica, luego ni sabemos respirar y desde ahí tendremos que empezar. Siguiente pregunta, ¿vale? Dice, la importancia que tendría la terapia respiratoria en la recuperación de los pacientes post-COVID. ¿Qué importancia tiene? Yo agregaría hasta qué alcance puede tener. Eh, Hablemos del paciente COVID-19. Yes. Mm, Sí, no, aquí la pregunta no dice específicamente de SARS-CoV-2 o algo así, pero supongo que es el de la pandemia, no el de la actualidad. Así es. El paciente post-COVID-19 tiene que, una vez que supera la enfermedad, tiene que irse recuperando en muchas ocasiones, incluso si no tiene una adecuada atención, tendrá que aprender a vivir con estas secuelas, porque muchos pacientes ya tienen estas secuelas que no sabemos qué tanto van a recuperarse. Por ejemplo, la típica fibrosis pulmonar. Si el paciente tiene fibrosis pulmonar, tiene probabilidades muy altas de que los alvéolos ya queden dañados. Y si quedan dañados los alvéolos, ya no se recuperan, pues entonces va a resultar complejo que se lleve a cabo un adecuado intercambio gaseoso. No hay alvéolos, no hay intercambio gaseoso. Y si no hay intercambio gaseoso, no hay entrada de oxígeno al cuerpo y por lo tanto el paciente sufre. Es como cuando estamos cuando nos metemos a una alberca, ¿no? Y sumergimos la cabeza y no respiramos. Pasan 2 segundos, nos sentimos bien, 3 segundos, pero empiezan a pasar 5, 10, 15 y nos empieza a faltar el aire. Esta sensación de falta de aire es la que tienen las personas que llevan a cabo una actividad física, pero que no están llevando de manera correcta el oxígeno hacia todos sus tejidos. Y estas personas entonces, cuando empiezan a sufrir porque de su habitación van al baño, de su habitación van a la cocina, de la cocina van al comedor, por dar 5, 6, 7 pasos, les empieza a faltar el aire, y si les falta el aire, sufren. Entonces, ellos es bien complicado porque no quieren hacer nada, porque saben que si se mueven, empiezan a sentir esta falta de aire, empiezan a sufrir y por lo tanto dicen, mejor no me muevo, porque si no me muevo no sufro. Sí, claro. El problema es que si no se mueven se desacondicionan. Y cuando se desacondicionan, al intentar ponerse de pie nuevamente, como están desacondicionados, empiezan a sufrir más. Y esto es algo bien interesante e importante que debemos de considerar, porque esto le pasa a los pacientes post-COVID-19. Ellos disminuyen su capacidad de ejercicio, su capacidad de la actividad física se ve sumamente mermada. Y entonces ellos sufren y por lo tanto también su calidad de vida empieza a verse alterada. Por ejemplo, en un estudio en China se encontró que de las secuelas de las secuelas más comunes en un grupo de sujetos que se recuperaron del COVID-19 fueron, por ejemplo, disfunción en el sueño, fueron, por ejemplo, ansiedad, baja resistencia al ejercicio, presencia de disnea, pérdida de apetito, miedo. ¿Y qué hacemos nosotros como fisioterapeutas? Probablemente ante la ansiedad sería medio complejo intervenir desde una perspectiva fisioterapéutica. Es otra Pero área. desde el punto de vista de la disminución de la actividad física, de la disminución de la resistencia al ejercicio, ahí podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho cuando estos pacientes tienen disnea. Podemos hacer mucho cuando los pacientes empiezan a tener dificultad para respirar.
Entonces es importantísimo considerar estas secuelas. Comentemos también otro artículo, nuevamente también escrito este artículo del cual les estoy hablando fue escrito en un grupo de sujetos de Holanda, en donde en donde las personas comentaron que al final de esta enfermedad tenían una serie de secuelas, entre las cuales podemos mencionar a las siguientes. Y tomen nota aquí: fatiga, disnea, rigidez de tórax, tos, dolor articular, dolor de músculos, presencia de secreciones mínimas, pero hay algunos pacientes también que llegan a tener presencia de secreciones. De todas estas, el fisioterapeuta bien puede atenderlas. Por lo tanto, si se tiene presente las secuelas con las que se quedan generalmente los pacientes post-COVID-19, bueno, o no debería haber quien diga que la fisioterapia respiratoria no puede hacerse o no puede aplicarse en el paciente post-COVID-19. Ya hablamos de una serie de secuelas, las cuales el fisioterapeuta puede y debe de atender. Entonces, ¿tiene un impacto? Por supuesto que tiene un gran impacto. Simplemente tratando de mejorar la calidad de vida en los sujetos. Pero además, vamos un poquito más, hablando desde la perspectiva del impacto. ¿Qué pasa si no mejoramos la calidad de vida de los pacientes? ¿Qué pasará si un paciente, un sujeto, una persona post-COVID-19 se va a trabajar, pero con una baja calidad de vida? Definitivamente no va a rendir de manera adecuada en su trabajo y por lo tanto no va a producir lo que debería. Y este impacto no llega solamente en la persona, en el paciente, sino este impacto llega más arriba, a nivel económico, a nivel nacional. Entonces, el impacto es muy grande. El impacto de la fisioterapia, desde el punto de vista de la atención a este tipo de pacientes, es muy grande para que a su vez también les impacte a los pacientes, mejoren su calidad de vida, ellos puedan tener una vida mucho mejor y que de esta manera también puedan ayudar al país. Entonces, definitivamente impacta de manera amplia, grande. Fíjate que cómo nos hace reflexionar sobre esta situación, porque ya uno que lo piensa, dices, oye, yo tengo un conocido, un familiar, un amigo que pasó por esta situación del COVID, que logró superarlo y que me dice, ahora me duele el brazo, ahora me cuesta trabajo respirar, ahora siempre tengo calor. Yo tengo un conocido en donde tuvo COVID, después de un tiempo, le cuesta trabajo mover el brazo. ¿Vale? Y como dices, le ha afectado también hasta lo emocional, porque a pesar de que es ama de casa, desempeñar sus funciones le cuesta mucho trabajo, ya hasta bajar el traste de la alacena, tiene que pedir ayuda y eso me dice, ya estoy viejita, ya me siento grande, el cual no tendría que ser así, ¿vale? Porque entra el terapeuta físico en función. Qué bonita reflexión y qué bonita información, la cual no solo es información de un pensamiento, sino científica que tiene un respaldo. Desde ahí podemos empezar. Pero bueno, muchas gracias, maestro Alexandro. Algo que quiero informar, yo sí quiero decir que va a estar aquí en Pachuca para todo el que esté interesado. Ya estuvo en Tulancingo hace unos 15 días aproximadamente. Hubo unas afortunadas que me parece que fue cupo lleno, como siempre, en todos sus cursos que da. Pero va a estar en Pachuca. Si no mal recuerdo, las fechas son 26 y 27. ¿Es correcto? De este mes. Así es. Dando la certificación en fisioterapia respiratoria. Me parece que voy a estar también poniendo aquí los datos por si alguien todavía está interesado en acudir. Háganlo rápido porque se llena y se llena rápido, pero llámenlo, infórmenle qué tal si abre otra fecha y pues todos mejoramos y todos nos favorecemos sobre esta información tan importante. Súper rapidísimo, como de qué trata la certificación. Ya sé que es respiratoria, pero enseña técnicas, es totalmente práctico. Se va a hablar acerca de, pues, el tema, ¿no? Fisioterapia respiratoria, en donde se mencionará elementos anatómicos, elementos fisiológicos, elementos prácticos desde el punto de vista de cada una de las técnicas, tanto manuales como instrumentales. Va a haber un elemento bastante fuerte desde el punto de vista práctico,
en donde todos los pacientes, todos los asistentes tienen su material para poder practicar. Se va a llevar a cabo práctica con la espirometría incentiva, se lleva a cabo práctica con el hiperinsuflador manual, se lleva práctica con los entrenadores de los músculos respiratorios, algo bien interesante en donde se habla también de la liberación de la caja torácica, partiendo desde los 3 objetivos principales de la fisioterapia respiratoria, tratando de abarcar todos estos, en donde se enseña cómo se reeduca el diafragma, cómo se mejora el movimiento de la parrilla costal, se enseña a aplicar las diferentes técnicas de la liberación de secreciones y se enseña también a tratar a los pacientes desde el punto de vista de la mejora en el fortalecimiento, de la mejora en las características de la fuerza de los músculos respiratorios. Entonces, de todo esto se habla, todo esto se platica, pues muchas gracias. Vale la pena. Aparte, tomen en cuenta que es certificación. O sea, vamos a empezar desde ahí, tiene un impacto importante. Pues muchísimas gracias, te agradezco de nuevo tu tiempo, maestro Alejandro, te lo agradezco mucho, siempre es un gusto coincidir. La última vez que, antes de esta plática, nos alcanzamos a ver allá en Puebla, me parece que fue allá en Puebla, y la verdad siempre es un gusto escucharte y sigues educando y sigues enseñando y sigue así. Muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos y pues bueno, desde aquí les mandamos un abrazo. Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron viendo todo el podcast completo, este número 6 con el doctor Alexandro Santamaría Damián. Muchísimas gracias, nos estamos viendo o escuchando ya sea por Spotify y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.